año 1964, este predio, que ya era declarado Patrimonio Cultural Arquitectónico, fue convertido en el Museo Nacional de Arte que ahora tenemos. Esta construcción data de principios del siglo XVII y perteneció a Tadeo Díez de Medina, que fue corregidor de La Paz y uno de los que montó el caballo para descuartizar a Tupac Katari, ¿no? Entonces, esta casa tiene mucho peso histórico. Y con la colección del Banco Central de Bolivia es que se inició ya la primera sala de arte colonial de este museo y se fue incrementando después cada año con más obras de artistas ya del siglo XVIII, siglo XIX hasta el siglo XX, ¿no? Hasta el arte contemporáneo. Este museo actualmente tiene tres grandes salas. Una es la sala de arte colonial, en la que tenemos importantísimas colecciones. A su vez, esta sala tiene, a manera de especialización, tiene la sala de las vírgenes, la sala de los arcángeles, que son obras de exquisita factura realizadas por artistas indígenas. Toda la obra de esta época es anónima. Y también tenemos del gran maestro de la pintura virreinal de esa época, ¿no? De Melchor Pérez de Holguín. Después tenemos la sala de arte republicano, que mayormente está constituido por retratos de presidentes, de personalidades notables de esa época, tanto señoras y señores del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Y todo el detalle general de la obra. En este caso, las figuras principales, que son la Virgen y la Trinidad, son mucho más grandes que las otras figuras de santos y de ángeles que acompañan la composición. Y tenemos la sala de arte contemporáneo, que empezamos con artistas del indigenismo de los años 40, 50, con Cecilio Guzmán de Rojas y este gran artista simbolista, aparte de pintor, escritor, Arturo Borda, que son los dos pilares fundamentales del arte plástico boliviano. En esta sala también tenemos a los artistas que emergieron durante la Revolución del 52, como está Lorgio Vaca, Solón Romero, Miguel Alandia Pantoja y una serie de otros artistas que desplegaron toda su obra y su talento en la época revolucionaria del 52. Nosotros empezábamos nuestra historia desde el Imperio Inca y en realidad los incas fueron los primeros colonizadores, ¿no? Porque aquí era un territorio aymara. Y aymara también quiere decir muchos pueblos, pacajes, carangas, no era así un grupo unitario. Entonces, los incas trajeron la quechuización, ¿no? Otra cultura, pero los aymaras usaban mucho la línea, llena de significados también, pero puro línea. Y eso es lo que se conserva aquí. Los tejidos son básicamente los aguayos ahora, aunque sean industrializados, pero guardan esa memoria de las líneas. Y esos colores ahora que han entrado, que ligados a la simbología del arco iris.
yo confieso que mi primer acercamiento a los textiles andinos fue visual, fue su estética, su belleza, lo que me seducía, ¿no? Para mí, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, me ha influido tal artista o tal artista en mi obra. Tengo artistas individuales, pero debo confesar que como artista, la influencia así más determinante han sido las tejedoras andinas. Hay un concepto plástico, digamos, una manera de escoger los colores, la proporción, la organización espacial en los tejidos, que es extraordinaria, es extraordinaria. Entonces, a mí me abrió un mundo estético. Yo entré por la parte estética de la belleza, pero a medida que íbamos estudiando, porque leíamos la bibliografía, hacíamos entrevistas y mirábamos, y era como descubrir un lenguaje. Íbamos viendo y era como aprender a leer un otro lenguaje. Y ahí descubrimos de alguna manera que los tejidos son textos que han guardado toda la historia de los Andes está en los tejidos, ¿no? Muchas veces se ha dicho que las sociedades andinas no eran ágrafas, no tenían una escritura, pero ahora eso se ha rebatido, porque el tejido, bueno, desde los quipus, que es otro tipo de tejido con nudos, y los textiles son textos, ¿no? Y bueno, tan es así que hubo una enorme represión en la colonia, o sea, trataron de borrar esa memoria y se quemaron una gran cantidad de quipus y de textiles, bueno, que equivale, yo creo que equivale para nosotros como a una enorme biblioteca donde se guardaba nuestra memoria. Cuando las sublevaciones indígenas se prohibió usar la vestimenta, pero Tupac Amaru o Tupac Katari la siguieron usando, o sea, se ponían la ropa española, pero en la piel se seguía usando el unco, que era la ropa, digamos, tradicional. Entonces yo veo en el tejido algunas cosas así como básicas. Uno es la memoria, porque está ligada a los ancestros, ¿no? Por algo se enterraba a los muertos con toda su ropa más fina, ¿no? Es la memoria, es la memoria colectiva, es un arte colectivo. Por ejemplo, si uno va a Charazani, ¿no? A una comunidad de la zona de Charazani de los Callahuayas, puede haber una tejedora excelente, y se conoce en la comunidad, pero ella no firma. Sí. ¿No? Cuando uno ve un tejido extraordinario, dice, ah, este es un tejido de esta zona. No dice, es un tejido de fulana de tal. ¿No? Sí. La colectividad está siempre sobre el arte individual, lo individual, que eso fue otra gran enseñanza para mí en los tejidos. Que siempre la pervivencia de la comunidad está por encima, digamos, del lucimiento personal. Bueno, toco desde muy niño me gustaba la música y empecé tocando latas vacías, tocando botellas, bailando chuntún, que sea los villancicos, desde muy chico. Después a los 6 años ya sentí una afición loca al ver una guitarra, sentí una pasión increíble hasta el día de hoy que me duró. En 1957 ya fui inscrito en el sindicato de músicos y artistas en variedades. Desde entonces hasta ahora son 52 años que voy tocando profesionalmente. Bueno, el origen del charango viene desde Europa, juntamente con las vihuelas
de mano de ese entonces. Las vihuelas de mano eran unos cordófonos parecidos a la guitarra actual, pero que tenían diferentes tamaños, pero en 3 tamaños fundamentales, los más grandes, los medianos y los pequeños. Toda esa gama de la vihuela de mano que ha llegado durante la colonia están en Bolivia. Y este es el pequeñito, que estaba refiriéndome el charango, arriero, el compañero del campesino que iba siempre tocando por el camino, ¿no? Porque el hombre siempre tiene que estar con la música, el hombre de cualquier parte del mundo tiene que estar con la música. Y el campesino lo tocaba así, sus bozocatinas. Y sobre el charango hay bastantes clases, bastantes tamaños que obedecen a costumbres, circunstancias. Hay también charangos con diferentes cajas de resonancia, por ejemplo, como esta, por ejemplo. Es esta cajita de madera lauqueada, vaciada. Hay también de Quirquincho, la que ha hecho famoso al charango, ¿no? Los charangos de Quirquincho, un animalito que venía de Oruro, ¿no? Porque el charanguito es muy del campesino, así del campesino y también del mestizo. Y un instrumento que era discriminado a un lado, que era para, digamos, para la gente baja, que en ese entonces decían la gente de alta alcurnia, no tienes que aprender a tocar el charango, es para los campesinos, o si no, decían, vas a ser borracho, mujeriego, pendenciero. Y había sido cierto, porque he sido borracho, mujeriego y pendenciero también, pero me gusta la guitarra, me gusta el charanguito. Adentro. Kipitón.
Bueno, Bolivia, según algunos datos etnográficos que tenemos, en Bolivia vivieron alrededor de 72 grupos étnicos como tal. Lamentablemente y poco a poco estos grupos étnicos han ido desapareciendo a tal grado que tenemos ahora 36 grupos lingüísticos solamente. Y hay grupos que son terriblemente pequeños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso concreto de los Pacahuara, que son 6 personas, ¿no? Entonces, prácticamente estamos asistiendo a la muerte de un grupo cultural. Y cuando muere un grupo cultural, no pierde solamente Bolivia, pierde la humanidad completa, porque perdemos una forma de comunicación, perdemos formas simbólicas de relacionar entre las personas, formas simbólicas de relacionamiento y conformación de los sistemas de parentesco, es decir, perdemos una infinidad de elementos y cosmovisiones. En este sentido, ¿qué es lo que hace el museo? Inicialmente rescatamos diferentes tipos de material cultural, ¿no? Vinculado con los diferentes grupos étnicos y los tratamos de contextualizar simbólicamente en el contexto de origen. Con relación a lo de la sala de máscaras, es lo que decía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, procesos bastante importantes y significativos con lo que es el proceso de desarrollo de lo que es la morenada. Inicialmente tenemos máscaras de moreno, que asemejan realmente la imagen de un moreno, ¿no? Pero posteriormente esta danza que tiene mucha preponderancia en Bolivia, que es una de las más importantes y la que nos está homogeneizando lamentablemente, porque bajo la morenada se están perdiendo otras danzas porque la gente prefiere bailar morenada. Bajo esta danza han habido transformaciones, ¿no? Por ejemplo, ya vemos la máscara del achachi, que ya tiene la nariz totalmente deformada, una boca grande, unos ojos saltones, y aparece junto con esta danza lo que nosotros llamamos en la década del 60 el 3 en 1, ¿no? Que es la máscara, es la peluca y el casco, que en algún momento iban separados y posteriormente se unieron. Tenemos una sala que es la de cerámica, ¿no? Esta sala muestra, al igual que las otras salas, la disposición bastante interesante de lo que es Bolivia en lo que son tierras altas y tierras bajas, pero tiene un elemento más adicional. Muestra algunas piezas de la zona del periodo prehispánico principalmente. De ahí podemos resaltar, por ejemplo, Tiwanaku. Tiwanaku en Bolivia ha sido una cultura que más o menos ha coexistido alrededor de 2500 años, de acuerdo a los datos cronológicos que nos da Ponce San Ginés, y alrededor de 800 años de acuerdo a los datos que nos da Albarracín. Además, lo importante de Tiwanaku es que no simplemente se concentra en Tiwanaku, sino fue un imperio terriblemente grande, mucho más grande que el incaico inclusive, llegó a la costa chilena, llegó a la costa peruana, llegó hasta el Ecuador inclusive, llegó al norte chileno, al norte argentino y llegó a la zona amazónica de lo que es hoy Bolivia, ¿no? A las regiones de cabecera de monte principalmente, ¿no? Y Tiwanaku, por esta gran calidad de cerámica que tiene, se puede visibilizar muy bien, ¿no? La organización de un pueblo que duró alrededor de 2600 años de historia. Con relación a Bolivia, nosotros tenemos 184 años de historia nada más, ¿no? Tiwanaku realmente es nuestro referente y nuestro antecedente, ¿no? Se dice que se hablaba el puquina, el aymara en este grupo cultural. Luego tenemos algunos otros tipos de representaciones, por ejemplo, unas plumas que se utilizan hacia abajo, que son bastante simples, son plumas de águila, pero cuando se las usa hacia arriba, significa que la persona que está utilizando estas plumas está muy enojado. Entonces no hay que acercarse y además está preparado para la guerra. Entonces también estos elementos nos pueden atribuir diferentes elementos simbólicos y comunicacionales en el entorno social donde se van desarrollando. Para ser feliz y cumplir mis sueños, no tengo que irme a Estados Unidos. Tengo un porvenir y es aquí en mi patria, aunque este gobierno no nos da empleo. Por eso es que mis paisanos han tenido que emigrar, soportando humillaciones de gente sin dignidad. Donde vaya un boliviano va dispuesto a trabajar, él no va a robarle a nadie ni lleva inseguridad. Por eso, señores del extranjero,
respeten al boliviano porque es obrero. Por eso no me voy al extranjero, yo me quedo en mi Bolivia que tanto quiero. Yo recuerdo de muy niño cuando veía a mis padres trabajando en el campo, en el valle de Cochabamba, y empezaba a hacer mis primeros dibujos con el carbón de lo que habían cocinado mis padres, porque en el campo se cocina leña, y de lo que daba la leña esos carbones empezaba a dibujar sobre cartones, sobre papel periódico, y esos dibujos eran lo que mis padres trabajaban en el campo. Dentro del mundo andino hay lo visible y lo no visible. Mi abuela decía que el Illimani es la puerta para llegar a lo no visible, al misterio, ¿qué hay más allá? Entonces, eso para mí ha sido lo que es Mamani Mamani. Mis maestros son los que me han enseñado, esos seres que han trabajado espléndidamente los tejidos, las cerámicas, y uno ve y creo que no se ha llegado hasta ahora llegar a esa máxima expresión de lo que han hecho ellos. Entonces, yo no tengo una formación académica, pero mi alimento es esa, son los tejidos, las cerámicas, las esculturas. Esa es mi referencia, esa es mi base para mis obras de arte, ¿no? Yo voy trabajando por temáticas, tengo más ya de 50 temáticas, cada con un concepto, con algo de decir al mundo. Tengo la serie de las ahuichas, que son las sabias del tiempo, que es un agradecimiento a mi abuela, quienes ellos tienen dentro de sí el transmitir ese conocimiento que también han recibido de sus abuelos. Tengo la serie de los niños cóndores, los niños pumas y los niños águilas. Son los futuros gobernantes de nuestras tierras. No solamente ahora tenemos el privilegio de vivir en este momento donde hay momentos de cambio. Pienso que también hay cambios energéticos y también cambios culturales profundos, desde conocernos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos. Entonces estos niños cóndores, pumas, cataris, niños víboras, son los futuros gobernantes, porque tenemos que enseñarles esa sabiduría de nuestros mayores, esa sabiduría de nuestra cultura. Yo creo que ese es el compromiso del artista. El artista ha venido a sensibilizar a la sociedad, a comunicar que debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos. Dentro de mi arte jamás yo he pintado un niño hambriento, un niño angustioso. Siempre he pintado la altivez, el orgullo, la identidad, la fuerza, y creo que somos eso. Entonces, somos herederos de una gran cultura, entonces no podemos perder esa dignidad y esa élite de nuestros mayores. Entonces creo que Latinoamérica tiene mucho que decir al mundo y de dar, digamos.
Bueno, el Ballet Folclórico Nacional, como ente de difusión de la danza folclórica boliviana, desde representando a todo el país, como propuesta oficial, podemos decir, tiene en una de sus funciones trabajar todo lo que son las danzas folclóricas del país. Desde los valles, desde el altiplano, desde el oriente, tratando de rescatar por un lado lo que son las danzas que se están perdiendo, por otro lado también proponer un poco de ese neofolclor, si vale el término, para mostrar lo urbano, lo rural y también lo social, en función de coreografías o de propuestas nuevas que vayan a mostrar todas esas temáticas sociales, de pobreza, de migración, en fin. El tinto es representación básica de un encuentro entre dos comunidades, entre dos ayllus. Cerca de la fiesta de la siembra se hace la tradición del tinto. Tinto significa encuentro entre dos comunidades donde por un lado se rivalizan o hacen la pugna por el territorio, pero por otro lado y ancestralmente viene porque la siembra y la cosecha sea buena. Por eso tiene que haber sangre, por eso tiene que haber golpes. Entonces ese enfrentamiento produce, mientras más sangre haya, se dice, va a haber mejor cosecha. Entonces, en ese contexto se produce la representación del tinto. La cueca se ha convertido en la danza nacional. ¿Por qué? Porque en Bolivia se baila en 5 departamentos de los 9. Y no solo en Bolivia, la cueca con diferentes acepciones o nombres se lo baila en Perú, se lo baila en Chile, en Argentina, con otros nombres. Pero el matiz principal de la cueca es esa conquista entre hombre y mujer, ese acercamiento, ese amor que puede representar la conquista de un hombre y la aceptación de una mujer. Donde, ¿qué es lo que el elemento principal que se utiliza? Es el pañuelo. El pañuelo sustituye a la palabra. Entonces, con un pañuelo, así como podemos insultar, podemos halagar, podemos coquetear. La aceptación de la mujer en ese sentido viene también por el manejo del pañuelo. Entonces es tan rico la cueca, es tan rica la cueca en su desplazamiento, en su representación, que con sus diferentes matices, como le digo, es una de las danzas más hermosas que podemos representar, ¿no? Cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, no tengo temor. Ya te he dicho que te quiero y lucharé por ti. Aunque me cueste la vida, yo defenderé tu amor. Cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, no tengo temor. Ya te he dicho que te quiero y lucharé por ti. Aunque me cueste la vida, yo defenderé tu amor. Feliz tienes que estar, que sea tu amorcito. Cásate conmigo,
No fumo, no bebo, no hago viernes de soltero. Bueno, yo pues, primerito, cuando yo era más pequeño, más tranquilo, en los 12 años tenía yo, ese tiempo estoy comenzando a trabajar las balsas de Yampo. Entonces, esa tortura es más importante para mí. Con este vivimos hasta ahora. No trabajamos ni otro trabajo, ni cualquier trabajo. Este es mi trabajo, hasta último. Bueno, este va Yampo para pescar pescado en isla. Utilizamos. Ahora no hay esta Yampo. Pura madera es este tiempo. Bueno, esta es mejor tortura. Aquí está. Esa es mejor tortura. Por eso está guardado esta. Así, más fuerte, largo, 2,5 metros esta. Este es más fuerte, aguanta 2 años. 2 años. Otro tortura pequeñito como esta aguanta 1 año. Según es material, no es igual. Hemos construido en Irak, donde el río Tigris y Eufrates. Y ahí, ese Tigre balsa, en el río Tigris y Eufrates construimos, donde el Saddam Hussein, ese tiempo presidente en Irak. Ese tiempo yo he ido. Ahora, es mi amigo era, ese señor Saddam Hussein, pero ya está murió ahora. Ahí yo conozco todo lado. Bueno, uno construimos en Oslo, Noruega. Oslo, Noruega, otro. Con eso 3 en Oslo, Noruega para museo, no para navegar. Ahora, ese balsa está en Oslo, Noruega.
En este momento nos encontramos en el sitio arqueológico de Tiahuanaco. Tiahuanaco es uno de los sitios más representativos de la cultura boliviana por el notable desarrollo que alcanzó. Su cerámica, su arquitectura y su iconografía se irradiaron por gran parte de los Andes de Sudamérica durante el 400 después de Cristo al 1100, y es una de las culturas más representativas que tenemos en Bolivia. Las teorías sobre el surgimiento de Tiahuanaco son varias, pero la mayoría coinciden en que hay una convergencia de potencial agrícola con potencial pecuario, la domesticación de los camélidos. Entonces se presume que había muchas pequeñas ciudades compitiendo por poder durante el formativo tardío, y lo que hace Tiahuanaco es centralizar estas redes de intercambio y surge como estado. Entonces centraliza el poder, centraliza los ganados de camélidos, hay un boom agrícola que promueve Tiahuanaco, y eso es, digamos, la causa del surgimiento del estado. El área que está cercana al lago Titicaca es ideal para la agricultura, y se han descubierto técnicas de cultivo que sí incrementan la producción. Entonces es una combinación de factores, más o menos. Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura en piedra y por su cerámica. Mucho de su iconografía es encontrada en regiones distantes como Perú, Chile y la Argentina. En este momento tenemos a mi derecha la Puerta del Sol. Es uno de los símbolos emblemáticos de Tiahuanaco. Al centro tenemos un personaje que se llama el dios de los báculos, que se lo encuentra en todas las regiones que he mencionado antes. La puerta es de un solo bloque de lítico, fue tallada en una sola piedra, y se presume que es un calendario astronómico por la disposición de las 30 figuras ahí. Muchas de las estructuras que están circundando esto tienen varias particularidades. Tenemos monolitos de 6 metros que están en el museo, tenemos estructuras complejas, tenemos distintos estilos arquitectónicos, distintos periodos de ocupación. Entonces cada estructura tiene su propia particularidad. En este momento estamos en el área cívico-ceremonial, es la principal área, es como el centro urbano de cualquier ciudad. En esta área cívico-ceremonial tenemos un conjunto de estructuras de piedra. Una de las características de Tiahuanaco es su arquitectura en piedra. La estructura más imponente es la pirámide de Acapana. Por análisis de resistividad eléctrica sabemos que son 7 plataformas sobrepuestas, alcanzan hasta los 17 metros de alto. Tenemos a su lado, anexos a ellos, otros templos menores, si vale el término, el templete semisubterráneo. Estamos en el recinto de Calasasaya. Alrededor de esto hay una serie de construcciones que se presumen son casas de élite, la mayoría hechas con piedras labradas, bloques, iconografía. Y alrededor de esta área monumental central tenemos un área de dispersión de cerámica que alcanza alrededor de los 5 kilómetros cuadrados. Se presume que toda la densidad poblacional, todo el resto del común de la gente estaba alrededor de este núcleo urbano. Es un tanto difícil cuantificar, porque, por ejemplo, algunas estructuras han sido excavadas bastante durante varios años, y las áreas domésticas alrededor del sitio solo se han realizado pequeños sondeos. Entonces las estimaciones del área doméstica son todavía estimaciones. Presumiblemente estamos hablando de un 4 o 5% de todo el complejo, pero no es un dato, digamos, que